Muy buenas. Hoy día el tema que vamos a hablar son los carbohidratos o también conocidos los glúcidos. Perfecto. Los carbohidratos o glúcidos están compuestos por tres elementos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Estos tres elementos están unidos por un tipo de enlace, como pueden ver acá, un enlace, un enlace, un enlace. Y este enlace se llama enlace glucosídico. Y la ruptura de estos enlaces se llama ATP, que es la energía. Bueno, eso lo hablaremos más adelante. Los carbohidratos, este cuadro es muy importante, es lo básico que hay que saber. Se llama carbohidratos. Entonces, los elementos principales, como mencionamos, son carbono, hidrógeno y oxígeno. Su unidad básica son los monosacáridos, por ejemplo la glucosa. Tipo de enlace, glucosídico, como mencionamos acá, carbono con hidrógeno se unen por un enlace llamado glucosídico. Perfecto. Clasificación. Se dividen en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Según su función biológica, son de energía a corto plazo. Esta es su función básica, principal, energética, reserva y estructural también. Fuentes en la dieta. En origen animal encontramos en leche y sus derivados, y en origen vegetal, legumbres, cereales y harinas, verduras y frutas. Acá unos ejemplos de carbohidratos son la glucosa, que es básica, la fructosa, maltosa, glucógeno, celulosa y etc. Clasificación de carbohidratos. Muy bien, acá vamos a clasificación. En esto consiste, ¿no? Los carbohidratos son sacáridos, se dividen en sacáridos y polisacáridos. Perfecto, entonces, ¿qué son los sacáridos? Los sacáridos o llamadas azúcares simples se caracterizan por tener bajo peso molecular, solubles en agua y de ser sabor dulce, mientras que los polisacáridos son azúcares complejos, de elevado peso molecular, insolubles en agua e insípidos. Muy bien, acá podemos ver una representación. Como dice acá, los monosacáridos son azúcares simples, entonces un monosacárido representa una unidad, mientras que un disacárido presenta dos unidades, acá como mencionamos que están unidos por un enlace glucosídico. Acá los polisacáridos son más de 10 monosacáridos. Acá vemos su fórmula general de un monosacárido, su fórmula de un disacárido, y acá vemos los ejemplos de un monosacárido, por ejemplo la ribosa, la lactosa, la fructosa y la glucosa, mientras que un disacárido, lactosa, malactosa, y un polisacárido, almidón, celulosa, glucógeno y quitina. Muy bien, los polisacáridos, acá tenemos un cuadro muy bien explicado. Los polisacáridos son, según su composición, son homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Según su función, son de reserva y estructural. Son polímeros unidos por enlaces glucosídicos. Claro, o sea, siempre vamos a estar unidos por enlaces glucosídicos. Bueno, entonces, ¿qué son los homopolisacáridos? Los homopolisacáridos son, su mismo nombre lo dice, homo, igual. Entonces, homo, igual. Generalmente son los unidos glucosa-glucosa, o sea, son iguales, glucosa-glucosa, mejor entender. Mientras que un heteropolisacárido son diferentes, por ejemplo, glucosa y otra cosa. Así, diferentes, diferentes. Generalmente son el N-acetilglucosamina y el ácido glucurónico. Y como saben, son de reserva y estructural. Perfecto. Glucosa en tu cuerpo. Muy bien, acá vemos, nuestra glucosa está en sangre. Entonces, ¿qué sirve? ¿Para qué sirve la glucosa? La glucosa sirve para una energía, la cual es necesaria y no necesaria. Entonces, la energía necesaria la usamos de buena manera. Enlaces moleculares se rompen en las células. Como mencioné anteriormente, los enlaces, al romperse los enlaces se libera energía en forma de ATP. Y eso es la energía. Entonces, al romperse los enlaces moleculares, genera energía. Mientras que en la no necesaria, ¿qué pasa? Tú consumes, comes tu almuerzo y no haces nada durante todo el día, se transforma en energía no necesaria. Entonces, esa energía se transforma en energía no almacenada porque tu cuerpo dice, no, mi dueño es un glotón, no sabe, o sea, él piensa que no vas a comer en una semana, en un mes, y por eso todo lo guarda, el cuerpo nada desecha, todo lo guarda. Entonces, a corto plazo, se forma para formar glucógeno. El glucógeno se encuentra en el músculo y en el hígado, o sea, es una reserva prácticamente. Y a largo plazo se convierte en grasa. Grasa. Homeostasis de la glucosa. Acá está. Homeostasis de la glucosa. ¿Qué significa homeostasis? Significa regulación. ¿De qué? De la glucosa. Perfecto. Entonces acá podemos observar que un gráfico donde dice que la glucosa en sangre está incrementada. Entonces, ¿qué pasa? La homeostasis de la glucosa consiste en mantener los niveles de glucosa en sangre en un nivel adecuado. Entonces acá tenemos glucosa en sangre incrementada. Entonces, ¿qué hace el páncreas? El páncreas es el encargado de mantener el nivel de glucosa en sangre de un nivel normal.
Entonces el páncreas secreta insulina. Al secretar insulina, activa las células para que acepten la glucosa. Va y les dice, ábrete, va a pasar la glucosa y tú la vas a aceptar. Así le dice al músculo, le dice al hígado y a las grasas. Entonces viene y se aloja acá. Se aloja, se aloja, se aloja. Y ese es, lo puedes usar o como no. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Regresa a su estado normal, un rango normal. Esa es la función del páncreas. Regresar, cuando tú consumes algo, inmediatamente tu nivel de sangre incrementa. Entonces, el páncreas es el encargado de disminuir ese nivel de glucosa en sangre. Entonces, acá tenemos una enfermedad. Cuando el páncreas no funciona bien, se produce ¿qué? La diabetes. Entonces, esto es básico. Si te preguntan casos clínicos en tu universidad o colegio, este te va a preguntar sí o sí. Entonces, la diabetes tipo 1. ¿Qué es el páncreas? Es importantísimo en esta enfermedad. El páncreas es el encargado de secretar ¿qué? La insulina. Secreta la insulina, que es una hormona producida por el páncreas en respuesta al incremento de glucosa sanguínea. Es lo que mencioné anteriormente. Causa que las células corporales tomen la glucosa de las células sanguíneas. ¿Qué pasa? En la diabetes tipo 1 pasa que el páncreas no secreta suficiente insulina en respuesta a un incremento de azúcar en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos que las células no se abren para recepcionar la glucosa. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Sigue divagando en sangre, sigue, y eso es malo. Eso es lo que te produce la diabetes, porque es azúcar en sangre, un elevado incremento de azúcar en sangre. Es malo. No, muy bien, para terminar, vemos las funciones de los carbohidratos. Tienen función energética, obvio, porque son energética a corto plazo. Tú consumes algo para dar energía a tu cuerpo. Te sientes cansado, comes carbohidratos. Perfecto. Entonces, estructural, la celulosa y quitina. La celulosa se encuentra en las plantas, igual que la quitina, es una forma estructural. Son precursores para la síntesis de otras biomoléculas, claro, porque nosotros podemos encontrar, en este caso podemos estar con una glucoproteína, que es una glucosa más una proteína, o sea, es un precursor. La acá está, como glucoproteínas, tienen función de reconocimiento celular, respuesta inmune y fertilización. Las glucoproteínas son muy importantes porque cuando viene la insulina, ¿cómo reconoces que es una insulina y no es otro elemento? Porque las glucoproteínas la reconoce, reconocimiento celular, en respuesta inmune y fertilización. También es una respuesta inmune y fertilización. Interviene en el ahorro de proteínas, claro, porque si tú consumes carbohidratos, la proteína se va a dedicar simplemente y llanamente a la función estructural. En cambio, si tú no consumes carbohidratos y solo consumes proteínas, la proteína va a tener que tomar la función de ser un carbohidrato. Entonces, las enfermedades que se relacionan con los carbohidratos son obviamente la diabetes, la galactosemia, la glucogenosis la intolerancia a la lactosa. Eso es lo más importante es la diabetes, la que hemos mencionado anteriormente, es un caso clínico básico. Y eso fue todo.